Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 1 de Kislev continuamos con nuestro shiur de Halajá Emet. Hoy día veremos Halajot Shabbat y nos vamos a concentrar en la pregunta respecto a si es que estaría permitido ingresar prendas a la máquina secadora o lavadora de ropas durante la víspera de Shabbat, a sabiendas de que la máquina continuará funcionando cuando ingrese Shabbat. Siman Resh Nun Bet del Shulchan Aruch en Orach Chaim. Dice Halajá que vimos en las halajot anteriores de Shabbat que una prenda la cual se encontraba colgada desde la víspera de Shabbat para que se seque o dentro de la máquina secadora de ropas y estaba mojada al momento en que ingresó Shabbat, solamente que se secó durante Shabbat, estaría permitido tomar aquella prenda en Shabbat, ya que no posee la categoría de muktzeh. Claramente que todo esto es siempre y cuando no exista temor de que al abrir la máquina secadora de ropas comience a funcionar o se prenda algún tipo de luz al abrirla. Por ende, lo que nos gustaría analizar hoy es respecto a si es que está permitido hacer funcionar la máquina secadora de ropas o lavadora de ropas durante la víspera de Shabbat, a sabiendas de que la máquina continuará funcionando una vez que ingrese Shabbat. Para llegar a nuestra respuesta, analizaremos un caso parecido a este que lo trae el Gemara Masechet Shabbat en Daf Yud Amud Bet, en la página 18, el cual trata respecto a si es que está permitido hacer funcionar un molino que muele trigo la víspera de Shabbat, a sabiendas de que continuará funcionando cuando ingrese Shabbat. La Braita dice lo siguiente: no se pone trigo dentro del molino de agua para que éste muela trigo dentro de Shabbat. Es decir, está prohibido ingresar trigo antes de que ingrese Shabbat dentro de un molino diseñado para moler trigo y que continuará funcionando una vez que ingrese Shabbat a través de una rueda que es impulsada con agua. Y esto es a pesar de que la persona no realiza ningún tipo de trabajo en Shabbat mismo, dado que el impulso del agua se realiza de forma automática dentro del Shabbat sin que la persona tenga que hacer ningún tipo de trabajo. De todas formas, igual así, la Braita trae que por el hecho de que el molino trabaja en Shabbat, queda prohibido poner trigo en él antes de Shabbat. Sin embargo, divergieron nuestros sabios en la Gemara respecto a si es que aquella Braita del molino se considera para la halajá o no. Rabá explica que aquella braita fue decretada para la halajá según todas las opiniones. Y el motivo por el cual se lo prohíbe, que el molino siga moliendo trigo cuando ingresa Shabbat, es por hafshamilta, es decir, por el hecho de que el molino hace ruido dentro de Shabbat. ¿Cuál es el problema que haga ruido dentro de Shabbat? Según el Mariu, aquello se considera como un menosprecio, ziluta de Shabbat, menosprecio del honor de Shabbat. En cambio, según la Gur, que lo trae el Darje Moshe, el problema del ruido en Shabbat es que el resto de la gente vaya a sospechar que el dueño del molino está agregando trigo en Shabbat y moliéndolo de forma prohibida. Sin embargo, Rab Yosef en la Gemara opinó que aquella braita depende de una discusión que hay entre Bet Shammai y Bet Hillel, en donde Bet Shammai opina que la Torah nos comandó respecto a Shevitat Kelim, que los utensilios de la persona no trabajen en Shabbat. Y por eso está prohibido que el molino de la persona continúe trabajando en Shabbat y que la braita es según Bet Shammai. En cambio, Bet Hillel opina que no fuimos comandados respecto a Shevitat Kelim. Y por eso, según Bet Hillel, no habría problema que el molino continúe trabajando una vez que ingrese Shabbat. Y sabemos que la halajá es siempre como Bet Hillel. Ahora, para la halajá práctica, hay rishonim que opinaron que la halajá es como Rabá, entre ellos Rabbi Hananel, Samag y Samak. Y por ende, prohíben que el molino ingrese trabajando a Shabbat, moliendo trigo por el problema del ruido, de hafshamilta. Y por otro lado, hay rishonim que opinaron que la halajá es como Rab Yosef, entre ellos el Rif, el Rambam, Rabbeinu Tam, y por ende permitieron que el molino ingrese trabajando a Shabbat. Y así lo que para la halajá Shulchan Aruch en Siman Resh Nun Bet Seiv Hei, que está permitido poner trigo dentro de un molino de agua antes que ingrese Shabbat, a pesar de que va a continuar funcionando una vez que ingrese Shabbat. Sin embargo, el Ramá
quien es autoridad lógica de los Ashkenazim, escribió respecto a esto que hay quienes prohíben hacer funcionar el molino antes que ingrese Shabbat, a sabiendas de que este funcionará en Shabbat mismo. Y también está prohibido realizar cualquier acción la cual genere ruido dentro de Shabbat. Y escribiendo que así se conduce el Ejat Tejilá a priori. Pero en un caso de pérdida o de gran necesidad, se puede ser indulgente y permitirlo. Por ende, para los Sefaradim, quienes recibieron las leyes de Magan HaShulchan Aruch, no se debe temer a la generación de ruido en Shabbat y estaría permitido hacer funcionar la máquina lavadora o secadora de ropas la víspera de Shabbat, a pesar de que continuará funcionando una vez que ingrese Shabbat. E incluso para los Ashkenazim, quienes siguen al Gamá, que opinó de forma severa respecto a esto, en un caso de pérdida o en un caso en donde existe una gran necesidad, también queda permitido. Como por ejemplo, en el caso de un soldado el cual llegó a su casa a la víspera de Shabbat y requiere volver a su base inmediatamente una vez que salga Shabbat. No se debe temer en ese caso a la generación de ruido, incluso según los Ashkenazim, y se podría permitir que ingrese a Shabbat funcionando la lavadora o secadora de ropas. Así lo que todo Magan Ovadia Yosef en su libro Yehavé Da'at y también en su libro Hazon Ovadia de Shabbat en el tomo 1. Respecto a los soldados que requieren volver a su base inmediatamente una vez que salga Shabbat y desean lavar sus ropas de tal forma que la máquina lavadora o secadora de ropas va a requerir continuar funcionando una vez que ingrese Shabbat. Y escribió que se puede ser indulgente en un caso de necesidad como este, dado que la halajá principal es como aquellos que opinan que no se teme a la generación de ruido dentro de Shabbat. Sin embargo, todo esto es en un caso de necesidad, como el caso que trajimos del soldado que requiere volver a su base y no tiene tiempo suficiente para lavar y secar su ropa a menos de que parte de ello se realice dentro del Shabbat de forma automática, lógicamente. Pero en un caso en el cual no existe necesidad, es correcto ser severo y no ser indulgente respecto a esto y hacer funcionar una máquina lavarropas o secadora de ropas la víspera de Shabbat y que ingrese funcionando Shabbat, incluso para los Sefaradim, dado que esto atenta en contra del honor de Shabbat. Y también existen otros tipos de temores con esto. Por ende, la permisión de hacerlo se aplica solamente en un caso en que existe necesidad. Pero en todo caso en que sea posible, es correcto ser severo y no hacer funcionar la máquina lavadora o secadora de ropas la víspera de Shabbat, a menos de que se sepa que va a dejar de funcionar antes de que ingrese Shabbat. Be'ezrat Hashem, el día domingo continuamos con nuestro shiur de Alajá. Que tengan todos Shabbat Shalom Umvorach.